Los helechos están entre las plantas más antiguas del planeta, con más de 400 millones de años de antigüedad y perduran hasta nuestros días. Estas plantas, que convivieron con los dinosaurios, siguen siendo todo un ejemplo de superación y adaptación al medio. De ahí que muchos los consideran fósiles vivientes. Su aspecto llamativo, gracias a la intensa coloración y forma de sus hojas, las han convertido en unas plantas muy valoradas para la creación de ambientes únicos, tanto dentro o fuera de nuestros hogares. A los helechos arborescentes nos acercaremos hoy en Imagen de la Naturaleza. Los helechos arborescentes o arbóreos tienen actualmente gran importancia ecológica, ya que se les considera como indicadores biológicos de lugares poco o nada perturbados de la acción del hombre. Los helechos arborescentes forman un grupo dentro de toda la división a la que pertenecen los helechos. Forman la familia Cyatheaceae, las ciateas. Estos que tenemos aquí pertenecen al género Cyathea, pero en Cuba tenemos otros dos géneros, que son Alzófila y Esferopteri. Son plantas que carecen de flores, casi todas ellas perennes, salvo algunas que en épocas frías, si las temperaturas bajan algo más de lo debido para su especie, llegan a perder su follaje. Tenemos esta especie, que es la Cyathea arbórea, porque es la que mejor se adapta al nivel del mar prácticamente. Puede crecer esta especie. No es exclusiva de las pluvisilvas de montañas donde crecen generalmente las otras especies de helechos arborescentes. Su mal denominado tronco es un gran rizoma de crecimiento aéreo y vertical sobre el que se desarrollan raíces adventicias de donde salen retoños cada año. Con el tiempo y en condiciones favorables, este rizoma va adquiriendo un aspecto de tronco en altura, pudiendo alcanzar estas formas arbóreas que lo definen, llegando incluso a una altura de 25 metros. Se caracteriza, la mayoría de los helechos tienen tallos rizomatosos que pueden ser horizontales, verticales, pueden ser trepadores, pero los helechos arborescentes presentan lo que se le llama caule, porque la estructura no es igual que la del tronco de los árboles dicotiledóneos. Es una estructura mucho más sencilla, mucho más primitiva, porque recordemos que los helechos están entre las plantas vasculares más primitivas que existen sobre la tierra. Estos helechos poseen hojas llamadas frondes de crecimiento erguido, que con su madurez optan en su conjunto por crear una vegetación semejante a las típicas palmeras. Son hojas que están compuestas por foliolos independientes, las cuales pueden estar a su vez divididas en una o más veces, tal y como ocurre en el popular helecho común. Tienen tejidos conductores muy primitivos y una organización de ese caule que no llega a ser un tronco, pero que sí presenta buenas características para la conducción del agua y las sales minerales y después de las sustancias elaboradas, que le ha permitido a este grupo por primera vez, es el grupo que alcanza grandes tallas. No es como los musgos, el grupo que los preceden, que por no tener ese desarrollo en sus tejidos conductores y otras características como las láminas asimiladoras muy pequeñitas, ese grupo no alcanza más que unos centímetros. Sin embargo, en esto ya estamos hablando de plantas de 10 y 15 metros de alto.
Como es habitual, en determinadas especies de helechos, algunos arborescentes o arbóreos tienen la facultad de alimentarse mediante unos prótalos subterráneos que actúan en simbiosis con los hongos. Por lo general, habitan en lugares frescos y húmedos. Aquí en nuestra Universidad de Las Tunas estamos desarrollando colecciones biológicas. Este umbráculo alberga una de las colecciones vivas y, por supuesto, los helechos arborescentes dentro de este grupo son las especies más carismáticas y llamativas. Estos helechos fueron donados por el área protegida de la Gran Piedra en Santiago de Cuba. Con la ayuda de los colegas de Bioeco, fueron traídos desde la Gran Piedra. Y contamos también con la asesoría de Manuel García Caluf, del Jardín de los Helechos de Santiago de Cuba, que nos recomendó el sustrato, cómo prepararlo, el tipo de roca volcánica. Esta especie no tolera la presencia de calcio en el sustrato, necesita un humus ácido y seguimos sus orientaciones y el resultado ha sido que han crecido de una manera espléndida a tal punto que ya compiten con el techo del umbráculo. Para que uno de estos helechos alcance la categoría de arborescente o arbóreo, deben pasar bastantes años. La idea en la colección viva es tener representados diferentes grupos de plantas que sirven para la didáctica de la botánica y sirven para la educación también, entre ellas la educación ambiental, porque tenemos plantas que se encuentran amenazadas de extinción, que son endemismos importantes y que damos a conocer a nuestros estudiantes y al colectivo de profesores que visita asiduamente, podemos decir, este lugar. Paralelamente a su producción en viveros, se reconoce este tipo de planta de forma clandestina que hay que perseguir para evitar que una mala práctica se convierta en un atentado medioambiental. Tenemos desde los musgos, que son las plantas más primitivas sobre el ambiente terrestre. Después tenemos a los helechos y los licófitos, que es otro grupo de plantas que ya son vasculares pero que se reproducen por esporas. Tenemos plantas gimnospermas, como habrás visto, las cícadas y las samias. Las samias son las parientes más cercanas de nuestra microcicas calocoma, nuestra palma corcho, que es monumento nacional. Y después, pues tenemos las plantas con flores, que habrás visto, son muy atractivas y son las que le dan el llamativo para que nuestros estudiantes se sientan entusiasmados, motivados, pero además estas plantas sirven para aportar materiales en nuestras prácticas de laboratorio, para hacer cortes. Por las características de estas plantas, su mercado ornamental está sustentado por la rareza y singularidad del ejemplar. No todas las especies de helechos arborescentes o arbóreos crecen en la misma velocidad. Hay plantas acuáticas que permiten la observación de células y de cloroplastos con mucha facilidad, porque no hay que hacer cortes delgados. Las hojas son estructuras muy delicadas en las plantas acuáticas y nos permiten hacer las observaciones con facilidad. Y de conjunto hay un grupo de plantas de hojas anchas y de plantas acuáticas y de estanques con agua, que son los que nos permiten crear las condiciones de una alta humedad relativa y que nuestros helechos arborescentes piensen que están en la pluvisilva y estén creciendo tan bien como lo han hecho hasta ahora. Estamos ante plantas que son muy fáciles de cultivar si se tienen en cuenta una serie de cuidados básicos. Su ubicación debe ser en zonas umbrías y en exceso de luz directa en zonas excesivamente cálidas. La protección del medio ambiente y de la parte viva del medio ambiente, aunque hay que hacerlo con todos los elementos que nos rodean, es imprescindible. Es una cuestión de supervivencia para la humanidad. Sea cual sea nuestra posición en la sociedad, nuestra profesión, nadie está ajeno a sufrir las consecuencias de los cambios que ya se manifiestan en escala global. Y no podemos pensar que nuestra posición, por pequeña, por local que sea, no cuenta. Somos millones de seres humanos que, si lo hacemos de manera positiva, podemos influir en que mejore esta crisis medioambiental que se está manifestando de múltiples maneras y que de ellas depende nuestra propia supervivencia. Estas son plantas muy resistentes a las plagas y enfermedades. Aún así, al encontrarse fuera de su hábitat natural, las invasiones de plagas como las cochinillas
les pueden afectar seriamente. En tal caso, las eliminaremos nada más verlas con paciencia. Yo le pido a los que nos escuchan que prueben a ser hermanables con el medio ambiente y con la naturaleza. Esto nos ayuda a relacionarnos con otras personas. El cultivo de las plantas es muy instructivo y nos ayuda mucho a socializar. Yo tengo una cantidad de amigos que no los cambio por nada y los he hecho precisamente en este mundo de amar la naturaleza, de cuidarla y de contribuir a la conservación de las especies.